Bendiciones, muy amados. Empezamos en el primer capítulo de este podcast, conociendo tus armas. Y vamos a leer primeramente Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo 10, desde el 1 hasta el 14, para aprender una verdad espiritual que es necesario comprender y que te va a hacer más efectivo en tu oración. Tenés que comprender estos principios que están en la palabra, que te enseñan, que te revelan, qué está sucediendo cuando estás en oración, para aumentar tu fe, para ser efectivo y para conocer lo que ocurre cuando estás orando. Dice en Daniel 10, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré. Y aquí un varón vestido de lino, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Bien, hasta ahí. Bueno, estamos viendo a Daniel, el profeta Daniel, que él estaba afligido por causa de la palabra. Dice que la palabra que él estaba recibiendo, estaba indagando, era verdadera y el conflicto era grande. Y él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y por esta causa de esta palabra, de esto que él estaba indagando, él se afligió por espacio de 3 semanas. Él empezó a buscar una respuesta de parte del Eterno por la situación de su pueblo. Él estaba buscando la respuesta de parte de Dios y empezó a ayunar, según lo que dice la palabra. Estuvo 21 días ayunando y buscando la respuesta. Y cuando nosotros vemos que se presenta a los 21 días su respuesta, se presenta en visión el ángel, le comenta a Daniel que desde el primer día en que él estuvo buscando la respuesta del Padre, desde ese mismo día, cuando él se humilló a orar y a buscar esa respuesta, él fue enviado con la respuesta. Pero dice que lo detuvo un principado, el príncipe de Persia, por 21 días y que lo tuvo que ayudar el ángel Miguel,
que es el ángel de batalla del pueblo de Dios de más alto rango, para que pueda llegar la respuesta. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta palabra? ¿Qué se nos abre en esta palabra? Que podemos comprender qué sucede, cómo nos va a posicionar esta palabra, cómo nos va a hacer ver esta palabra, qué está sucediendo cuando nos ponemos a orar. Cuando nos ponemos a orar, cuando te pones a orar y a buscar una palabra de parte del Eterno, una respuesta de parte del Eterno, como dice la palabra, la respuesta es enviada. La respuesta es enviada. Lo que el Padre te quiere manifestar es enviado. Pero ¿qué sucede en el medio? Hay una batalla que se desata. Hay una batalla que se desata donde el enemigo impide que llegue esa respuesta, esa manifestación. Eso que vos estás indagando, esperando, inquiriendo delante de Dios. Y que se retrasa, que no llega y tu corazón puede pensar que Dios no te está escuchando, que Dios no te está respondiendo, pero en realidad hay una batalla. Hay una batalla en los aires, en que tu respuesta, lo que el Padre te quiere dar, está siendo obstaculizada por principados demoníacos. Esto lo dice la palabra, esto está revelado acá en Daniel 10 de una forma muy detallada. Él está hablando el ángel de la operación espiritual que se desató cuando él empezó a orar y que a causa de que Daniel estuvo 21 días ayunando, el ángel pudo vencer junto con Miguel, pudo vencer y traer la respuesta. ¿Por qué? Porque justamente dice, estuvo 21 días batallando. ¿Cuántos días estuvo ayunando Daniel? 21 días. Si Daniel se detenía de estar buscando, ayunando, indagando, las potencias angelicales no podían seguir operando, se iba a seguir retrasando, porque había una batalla, había una oposición en los aires, en las dimensiones espirituales. Cuando el reino de los cielos se está moviendo, los enemigos quieren oponerse. Y entonces muchas veces que vos estás pensando que la cosa no pasa, que la cosa se retrasa, que la cosa no pasa nada, como que Dios no te escucha o no te responde. En realidad hay una batalla, el Señor ya te escuchó, el Señor ya respondió, el Señor ya empezó a mover las cosas, pero precisa de tu determinación, de tu perseverancia en la búsqueda y en la acción espiritual que el Espíritu te demande hacer. En este caso lo mandó ayunar. Estuvo ayunando 21 días. Estuvo orando y ayunando 21 días. Y esta acción en el Espíritu hizo que los ángeles en el plano celestial, en el plano espiritual, puedan vencer y que la respuesta llegue. Y que la respuesta llegue a Daniel. Y se le fue revelado todo lo que iba a pasar. Pero ¿qué pasó primero? Hubo que librar una batalla. Hubo que empezar a hacer una acción en el espíritu. Hubo que hacer un ayuno de 21 días. Hubo que ponerse en oración y en oración con entendimiento, no esa oración que oramos con la mente, de manera automática y sin fe, sin esperanza, sin ponerle nada, sino poniendo todo nuestro ser, poniendo nuestra fe, poniendo el entendimiento y nuestro espíritu, todo en favor de esa oración, sabiendo que estamos delante del Padre y que nos está escuchando, que no estamos orando, hablando por hablar. Se está desatando la respuesta cuando nosotros oramos, que el Padre está atento a nuestras vidas y Él quiere y va a responder. Pero hay una batalla, tenés que entender esto principalmente porque hay mucha gente que lo ignora. Cuando el Padre Celestial te quiere entregar algo, cuando vos estás buscando algo de parte de Él, una respuesta, algo específico,
hay una batalla, se desata una batalla. No es que estoy siguiendo a Dios y se me puso todo al revés. No hay una batalla. Hay una batalla y cuando vos superás esa batalla, entonces viene la respuesta. Viene la respuesta. En este tiempo se perdió mucho este entendimiento de lo que ocurre cuando se ora en el Espíritu y la operación en el ayuno. Los ayunos traen rompimientos, los ayunos traen avivamientos, los ayunos traen esta operación tremenda, angelical, a favor de la respuesta nuestra. El ayuno mueve las cosas espiritualmente, pero no porque sea el ayuno en sí, sino porque estás enfocándote más en el Señor, más estás poniendo todo más tiempo en lo que está en el espíritu y menos en alimentar tu cuerpo. No es morirte de hambre, es enfocarte en las cosas de arriba y estar atento a lo que el espíritu te dirige en esos ayunos. Acá Daniel, él podría haber terminado en el día 10, en el día 3, en el día 7, pero a él el espíritu le seguía dirigiendo que tenía que continuar porque no había todavía vencido en el ámbito espiritual, no habían vencido los ángeles a este principado que se había opuesto a la respuesta de Daniel y a que esos ángeles pasen por el territorio. Y tenía que seguir ayunando y orando hasta que el día 21 vencieron y vino la respuesta para Daniel. Entonces, esto es algo importante que hay que entender, que comprender, porque a veces el enemigo te desanima pensando que las cosas no pasan, que las cosas se tardan. Sé que también hay tiempos de parte de Dios para cada cosa, pero cuando el Señor ya te dijo que algo venía, ya te dijo, ya te movió a orar por algo, te está poniendo eso en tu espíritu. Tenés que entender que vas a librar una batalla, que tenés que librar la batalla en oración, en ayuno, en proclamar la palabra, en creer, en ser persistente, diligente, insistente, determinado. Porque lo que va a buscar el enemigo es que vos flaquees, fluctúes, seas de doble ánimo, que un día creas y otro día no creas. Lo que va a buscar el enemigo es hacerte creer que Dios no te escucha. Lo que te va a querer hacer creer el enemigo es que no vale la pena creer porque las cosas no pasan, pero en realidad no estás viendo lo que pasa verdaderamente. No es que Dios no te está respondiendo, es que se libera una batalla. Acuérdense que la guerra ya está ganada, ya la ganó Yeshua, Jesucristo. Pero nosotros tenemos que librar las batallas para poner a los enemigos por estrado de sus pies, para poner a los enemigos debajo de nuestros pies, donde tienen que estar. Y para eso hay que batallar, para eso hay que batallar en oración y en ayuno. Hay que usar de las armas que tenemos espirituales. Y esto no lo puede hacer otra persona más que uno mismo. Podemos tener un compañero de oración que nos cubra, que nos apoye, pero el que va a batallar tu batalla sos vos. El que va a batallar tu batalla por tus respuestas, por conquistar tu tierra prometida, aquello que el Señor ya te dio pero todavía no estás viviendo, aquello que todavía no estás disfrutando de parte de Dios, ya sea la salud, la prosperidad, sea la libertad, la restauración, lo que todavía no viviste, o cosas que Él ya te dijo y todavía no las tenés. Tenés que librar la batalla. Tenés que librar la batalla y confiado, porque estás del lado del que ya venció al enemigo. Tenés que entender esto. Cuando vos empezás a orar, empezás a buscar esta respuesta, se libera una batalla. Se libera una batalla. El enemigo va a ser despojado de sus territorios y va a empezar a ganar terreno en el reino de los cielos. Y por eso hay una batalla. Porque cuando vos recibís respuesta, cuando vos empezás a vivir la respuesta,
entonces eso es un testimonio. Entonces se rompieron cosas, hubo rompimientos en tu vida, hubo manifestación de Dios en tu vida y eso es lo que quiere impedir el reino de las tinieblas. Entonces, como, como ellos no quieren que vos estés recibiendo todo lo que el Eterno ya te dio, lo que el Eterno ya te respondió, se oponen, hay espíritus, el reino de las tinieblas está organizado, como dice en Efesios 6, gobernadores de las tinieblas, potestades, principados, huestes de maldad, es una organización demoníaca que batalla en contra de todos los propósitos de Dios, de todas las personas, sobre todo sobre los hijos de Dios. Entonces tenés que comprender esto, no es que vos vas a hacer batalla espiritual, ya hay una batalla. Apenas vos estás en la tierra, ya el enemigo te quiere arrancar de la tierra. Apenas vos te convertís al Señor, el enemigo entra en guerra con tu vida, con tu propósito, con tus bendiciones, con todo lo que Dios ya te dio, con tu destino profético. Con todo eso, ya entras en batalla, aunque vos digas, yo no hago guerra espiritual, yo no batallo, no hago batalla espiritual, ya estás en batalla. Entonces, cuando vos aprendes estos principios, empezás a tener este entendimiento, empezás a ganar vos en la batalla y no a ser subyugado por el enemigo, porque entendés que el Señor está de tu lado y que Él te está respondiendo, que su palabra es verdad y no va a fallar, pero que hay una batalla que librar. Hay una batalla que librar. A veces la batalla que librar es en tu propia mente, o con tus sentimientos, o con espíritus que te siguieron toda tu vida. Y que cuando vos empezás a creerle al Eterno, se empieza a disparar la batalla. Y es cuando más tenés que perseverar, porque seguramente Daniel en la primera semana también capaz que hubiese querido dejar, pero si dejaba, no había victoria. Él tenía que perseverar en lo que le estaba preguntando al Eterno, aunque ya el ángel mismo cuando se presentó le dijo, desde el primer día yo ya vine con la respuesta, vino la respuesta de parte de Dios, pero hubo una batalla en el medio y por eso se retrasó la respuesta. ¿Y quién favoreció que esa batalla sea librada a favor de Daniel? El ayuno de Daniel, la oración de Daniel, la entrega de Daniel, el compromiso de Daniel en que eso sea cumplido, que eso sea hecho. Probablemente él percibía la batalla que había, percibía que había una oposición y muchas veces te va a pasar que sabes que viene algo poderoso de parte del Eterno sobre tu vida y al mismo tiempo percibís, discernís espiritualmente que hay una oposición feroz a eso, a unas revelaciones que Dios te quiere entregar, a unas nuevas posiciones en el espíritu que Él te quiere llevar, a una nueva expansión en lo que Él ya te dio. Hay mucho, mucho que Dios te quiere entregar, que Él ya te quiere activar. Y vos percibís que hay oposición. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se vence eso? Primero entendiendo que hay una batalla, que no está todo en manos de Dios. Dios es soberano, pero la autoridad la delegó sobre la tierra al hombre y a la mujer. Y nosotros hemos recuperado la autoridad del principio por medio de Yeshua, por medio de Jesucristo. Entonces, Dios va a operar en la medida en que vos actúes conforme a lo que Él te está dirigiendo, a la fe, a si te dirige a ayunar, si te dirige a hacer más oración, más proclama, una palabra específica en la Biblia que tenés que estar orando, proclamando por determinada cantidad de tiempo. Eso va a hacer que la batalla se libere a tu favor, que la respuesta venga, que se manifieste en el plano físico. Pero si vos no actúas en eso,
esperando que Dios haga todas las cosas. La batalla se queda ahí truncada, tu respuesta se queda ahí truncada. Entonces nunca vas a poder disfrutar de eso que ya sabes, que está para vos y en tu espíritu. Vos percibís que está y tu mente se frustra porque aún no lo ves hecho. Pero hay una acción que hacer. Hay una acción que hacer en las batallas por tu bendición, por tu respuesta. Hay una acción que hacer y el Señor es el que te la revela. Muchas veces, en situaciones en que yo no sabía cómo actuar, le pregunté al Señor primero, Padre Celestial, ¿qué hago? ¿O qué palabra es para esta situación? Y Él me daba una palabra base donde yo tenía que orar y me daba una instrucción. A veces me ponía a ayunar, a veces me ponía a orar sobre esa palabra, a proclamar, a interceder lo que me muestre y por el tiempo que había que hacerse, para que eso ocurra, para que esa respuesta venga. Y no es cuestión de sentimientos, de que yo siento o no siento, y me siento espiritual y me siento feliz y lo hago y mañana que no, no. Lo tenés que hacer por fe, tenés que persistir. Probablemente Daniel sintió hambre, sintió cansancio, probablemente sintió debilidad, probablemente le vino el enemigo a atacar su mente, pero él persistió los 21 días para que la batalla sea liberada a su favor, para que la respuesta venga, porque él sabía, él era profeta, él sabía lo que se movía en los aires, él sabía que el Eterno le iba a hablar, le iba a traer respuesta sobre ese asunto. Pero ¿qué pasaba? Había una oposición demoníaca, había una oposición demoníaca. Y para vencer las oposiciones demoníacas, no se pueden vencer en el cuerpo físico con la mentalidad humana, se tiene que vencer con las armas espirituales. Nosotros tenemos armas espirituales y tenemos una posición espiritual. Como dice la palabra que Él nos sentó juntamente con Yeshua, juntamente con Cristo, en las regiones celestiales, en los lugares celestiales. No dice que nos va a sentar más adelante, dijo nos sentó, hecho, ya está hecho. Espiritualmente está sentado juntamente con Cristo. Y si estás sentado juntamente con Cristo, entonces vos ya no estás por debajo del gobierno de las tinieblas, vos estás por encima y tenés la autoridad para subyugar a las tinieblas, porque estás sentado juntamente con el Mesías. Estás en una posición de autoridad, pero esa autoridad se activa y trabaja cuando vos te sometés a Él y le crees y perseverás en sus instrucciones. No es que por pegar 3 gritos tenés autoridad. La autoridad funciona cuando vos morís a vos mismo, te sometés a lo que el Señor te dice, porque eso es lo más difícil, porque muchas veces querés resolver las cosas humanamente y no te sometés o no nos sometemos al Señor, no nos sometemos a su instrucción cuando Él dice, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y nos parece como que es poco o que tenemos que hacer otra cosa y Él dice, esto es lo que tenés que hacer. O capaz que a la carne le cuesta. Un ayuno de 21 días es bastante difícil para la carne. La oración, el perseverar en oración, el orar en el espíritu, que es comprometer tu corazón y tu espíritu en la oración, no una oración mental. Es estar hablando con el Eterno verdaderamente. Es una conversación. No es el cumplir con la oración y el devocional, es estar comunicándote con Él, relacionándote con el Padre. Entonces, eso a veces a la carne, a la vieja naturaleza, le cuesta mucho. Pero cuando uno se somete al Señor, cuando uno obedece su instrucción y hace lo que tiene que hacer, entonces la batalla se libera a favor de nuestras vidas y la respuesta viene, se empieza a manifestar, se empieza a manifestar. Por eso en este primer capítulo de este podcast para aprender acerca de las armas, el Espíritu me mostraba que
hay que entender esto, hay que entender que hay una batalla, hay que entender que en los aires se mueven cosas, que se está moviendo el mundo espiritual todo el tiempo, pasan cosas, y según vos actúes o no actúes, vas a tener respuesta o no respuesta, van a pasar cosas o no van a pasar cosas, porque sos alguien, sos un embajador del reino de los cielos, sos el principio activo acá, en este lugar, en la tierra. Si vos no activás, si vos no activás tu fe, tu oración, tu obediencia, tu búsqueda, entonces esa respuesta no se puede manifestar, queda truncada en los aires. Cuando vos te pones en orden y obedeces al Espíritu, en lo que te indique hacer, entonces estás favoreciendo toda la actividad del reino de los cielos, todos los ángeles peleando a favor tuyo, para que eso que estás preguntando, indagando, esperando, venga, se manifieste. Y tenés que ser perseverante, diligente, entender tu posición, que tenés una posición espiritual. No sos un huérfano, sos un hijo de Dios sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y desde ahí vos podés batallar y hacer todas las acciones espirituales que tenés que hacer con la autoridad que Él delegó para que empiecen a ocurrir las cosas que tienen que ocurrir. Ya no más esa mentalidad de, de que me tiene que venir todo de arriba. Porque sí, Dios da de gracia, pero Él también te está entrenando a que entiendas la responsabilidad que tiene un hijo, la acción legal en el espíritu que tiene un hijo y cómo se pueden mover las cosas cuando obedeces al Señor, cuando obedeces al Espíritu de Dios, cuando Él te da instrucción y vos obedeces. La respuesta va a venir. Empezar a orar como un hijo, como alguien que es cercano al Eterno, como alguien que está en la casa de su Padre Celestial, porque eso es lo que sos. Y empezar a entender que muchas veces las cosas no ocurren porque falta una acción espiritual, porque falta algo que mueva los cielos. Y esa acción la tenés que hacer vos. Los ángeles van a batallar, los cielos se van a poner a tu favor, pero hay algo que lo tenés que hacer vos. Y a entender que muchas veces cuando hay una operación del reino de los cielos, hay una palabra, una respuesta, hay una batalla. Hay una batalla que vas a tener que perseverar y que Dios nunca te está abandonando. Dios no es el que te manda todas esas cosas, es el enemigo el que se te opone. Y vos como hijo de Dios con autoridad tenés que tomar tus armas y empezar a librar la batalla hasta que la respuesta llegue. Yo he escuchado de predicadores de antaño como Gigi Ávila que se metían en ayuno por cierta situación y hasta que el Señor no les daba la respuesta no paraban de ayunar. Estas cosas, estas armas, como el ayuno y la oración y la palabra del Eterno, tienen que volver a ser fuertes y fundamentales en nuestras vidas, porque es la base de crecer en el Señor, es la base de avanzar, es la base de estar entendiendo las cosas espirituales. Y los animo a que empiecen a ver si hubo alguna cosa que están pidiendo o están orando o están proclamando y hubo retraso o hubo oposición o perciben oposición, empiecen a entender esto de la batalla que hay en los aires y busquen la dirección del Eterno, qué acción espiritual tienen que hacer. Hay veces que el Padre te va a decir, estate quieto y deja que yo opere. Y ese estate quieto es una confianza absoluta en que va a mover su mano a tu favor. Hay veces que Él te va a llevar en ayuno, en oración, en proclama, en actos proféticos, lo que Él te dirija. Y tenés que ser perseverante, diligente, consistente, no dejarte vencer por las emociones, ni los pensamientos, ni la carne. Espero que con esto ya se empiece a abrir tu panorama espiritual, tu panorama de oración
para que empiece a tener grandes victorias. Shalom.